Vamos a tener una meditación, una palabra de Dios. En esta mañana vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Jueces. Jueces, capítulo 6. Vamos a estar viendo este capítulo allí en la palabra de Dios. No entendí, poner más cerca. Jueces, capítulo 6. ¿De qué? De jueces. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Vamos a orar antes de empezar a compartir allí la palabra de Dios para que Dios encomiende este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Padre por esta oportunidad que nos permite de poder estar aquí en tu casa, oh Padre Celestial. Gracias Padre por los hermanos que han venido. Oh Padre Celestial, gracias por el tiempo de alabanza y la adoración que pudimos tener por medio de los himnos, por medio de los coritos. Que ahora estando abriendo tu palabra, tú estés bendiciendo este tiempo, bendiciendo tu palabra, que pueda estar siendo de ayuda para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos también. Dejamos esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el llamado de Gedeón. Quizás uno de los personajes que encontramos en la palabra de Dios que no es muy conocido o no escuchamos hablar de él con bastante tiempo, bastante oportunidad. Pero podemos ver que Gedeón fue uno de los héroes de la fe. Lo podemos encontrar allí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, podemos ver allí que es uno de los héroes de la fe. Así que podemos ver el llamado de Gedeón, podemos ver, como decía, es un personaje bíblico que quizás no hemos escuchado mucho sobre él, pero podemos ver que él confió en las promesas de Dios. Y podemos ver que era un tipo normal llamado Gedeón. Un tipo normal llamado Gedeón, como veíamos. Y podemos ver que es muy impresionante que a primera vista Perichet tomó algunas decisiones que derivaron de su fe en Dios. Así que podemos ver que vamos a estar viendo el llamado, la historia del llamado de Gedeón, que encontramos en este llamado. Vamos a encontrar un manual sobre la confianza que él tuvo en Dios y que estaremos viendo algunos puntos para que también ese manual pueda estar siendo de ayuda para nuestras vidas también. Así como Dios llamó a Gedeón, pueda estar llamando a cada uno de aquellos que somos sus hijos. Así que vamos a estar viendo algunos puntos. Y en cada punto de eso vamos a tener una lectura en este capítulo de Jueces, capítulo 6. El primer punto dice: Dios usó un tiempo difícil para el llamado de Gedeón. Podemos encontrar que Dios, hermanos, muchas veces usa los tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Podemos ver allí en Jueces, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Que dice así la palabra de Dios: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Así que podemos ver que Israel estaba en un tiempo difícil. Podemos ver que al abrir allí este capítulo, después del capítulo 6, encontramos, antes de leer esta lectura, encontramos que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Porque podemos ver que el pueblo de Israel, vemos que se volvieron autosuficientes, no necesitaban de Dios, así que vemos que el Señor, Dios, sacudió las cosas para despertar un enemigo contra ellos. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque necesitamos de Dios. Y muchas veces cuando tenemos todas las cosas, que no tenemos necesidad de nada, nos olvidamos de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado, hermano, de no olvidarnos de nuestro Dios, que Él siempre está para nosotros. Así que podemos ver que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, pero podemos ver que el Señor, Dios allí sacudió las cosas para mostrarles cuán difícil puede ser la vida sin Dios. Y como hijos de Dios sabemos que la vida sin Dios es muy difícil. Así que podemos ver allí en el versículo 1 que los israelitas habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y podemos ver que Dios los entregó en manos de los enemigos. Podemos ver que allí dice que los madianitas invadían la tierra como langostas, devastando la tierra. Vemos que venían con sus carpas, venían con sus animales, y podemos ver que devastaban la tierra de Israel, y vemos que allí en la palabra de Dios dice que Israel se empobrecía a causa de esto. Y también podemos ver que los israelitas dejaron sus casas y se fueron a vivir en cuevas y en fortalezas, temiendo por sus vidas. Así que podemos ver que los israelitas clamaron a Dios y sucedió esto. Podemos ver que sucedió por 7 años. Y vemos que los israelitas clamaron por ayuda a Dios. ¿Por qué vemos que los israelitas esperaron tanto para acudir a Dios? Estuvieron por 7 años, pasando todas las mismas atrocidades que tenían allí con los madianitas que venían, que invadían la tierra, que dejaban la tierra devastada. Pero vemos que ellos estuvieron 7 años. Y dice, ¿por qué esperaron tanto para volverse a Dios? Muchas veces también nos pasa a nosotros esto, hermano, que muchas veces cuando estamos pasando por diversas pruebas, por diversas luchas, esperamos agotar todas las opciones hasta llegar al punto de no aguantar más. ¿Cuántas veces nos ha llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a preguntarnos qué está planeando Dios con esas situaciones difíciles que están pasando en nuestras vidas? ¿Para qué está usando Dios estas circunstancias? Muchas veces, en cambio, resistimos pensando que podemos manejarlo por nuestra propia cuenta. Pero podemos ver que cada experiencia, cada situación que pasa en la vida del cristiano, podemos ver que cada prueba en la vida del cristiano está diseñada para acercarnos más a Dios. Cada prueba que pasamos, hermanos, está diseñada, vemos aquí, para acercarnos más a Dios. Y cuando lleguen estos tiempos difíciles, no debemos de mirarlo como que estamos siendo castigados, sino que debemos de mirarlo como un regalo, como una circunstancia difícil que estamos pasando, para que nosotros podamos estar creciendo espiritualmente, que podamos estar acercándonos más a Dios. Es difícil cuando estamos pasando por pruebas y luchas, agradecer por esas pruebas y esas luchas por las cuales estamos pasando. Pero debemos de ser agradecidos, porque eso va a estar permitiendo que como hijos de Dios podamos estar creciendo espiritualmente. El punto número 2 dice, Dios miró más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. Vamos a ir allí al versículo 7, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 12. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que se os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije,
yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, la cual era de los Joas abiseíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Así que podemos ver allí, Dios le estaba reprochando a su pueblo Israel que se habían olvidado de él, pero podemos ver allí en el versículo 11 y 12 que Dios envió a su ángel para llamar allí a este joven Gedeón, que dice que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Lo maravilloso de que Dios, que si regresamos lentamente a Él nunca tarda en respondernos. Podemos ver allí en el versículo 7 y 8, dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os sacaré de la casa de servidumbre. Podemos ver que el Señor no tardó. Vemos que ellos clamaron a Dios y vemos que Dios se mueve con misericordia y con amor para tenderles una mano. Podemos ver que Dios nos enseña que Él puede ver más que nosotros. Pero podemos ver que su plan incluía el llamado allí de Gedeón. Podemos ver que aunque Gedeón estaba lleno de frustración, de miedo por los madianitas, podemos ver que estaba allí sacudiendo el trigo para esconderlo. Aunque podemos ver que el Señor le apareció allí por medio del ángel, dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Así que vemos que Dios vio en Gedeón lo que él no veía en él. Porque podemos ver que Gedeón como era un joven con mucho miedo, con mucha frustración, pero vemos que Dios le dijo: el Señor esté contigo, varón esforzado y valiente. Así que podemos ver que Dios estaba viendo en Gedeón lo que él no veía en sí mismo. Así que podemos ver, dice Gedeón, lo que él veía de él, y estaba a punto de hacer con Gedeón, y era hora que Gedeón pudiera ver en él lo que Dios veía de él. Así que podemos ver quiénes somos realmente. Muchas veces pensamos que Dios usa a las personas que son especiales, pero podemos ver que si somos hijos de Dios, somos amigos de Él, somos su obra maestra, hemos sido justificados, librados de condenación, adoptados una familia. Vemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Perteneces a Dios y nunca debes separarte de su amor. Así que Dios sabe quién somos cada uno de nosotros. Así que podemos ver que dice: Dios sabe quién eres, incluso si tú no lo sabes. Y por eso Dios te está trabajando para ayudarte a ver tu verdadera identidad. Así que podemos ver que Dios ve en nosotros muchas veces lo que nosotros no vemos. O quizás nosotros muchas veces no nos sentimos seguros o tenemos miedo a una cosa. Como veíamos aquí el ejemplo de Gedeón, pero vemos que Dios siempre está viendo lo que nosotros no vemos y nos va a ayudar para que nosotros podamos ver, allí como Gedeón luego pudo ver lo que el Señor veía de él. Así que podemos ver también allí en el capítulo 3, dice: el llamado de Gedeón, Dios lo motivó con su presencia. Vamos a leer el versículo 13 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios: y Gedeón le respondió al Señor. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, sí, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo:
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y la puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y así lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con él la punta, la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego a la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su presencia. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseítas. Así que podemos ver el llamado de Gedeón. Dios nos motivó con su presencia. Dice, el llamado de Gedeón nos enseña que Dios muchas veces nos motiva con su presencia y nos da confianza también. Porque cuando estamos pasando por pruebas y luchas, y cuando sentimos la presencia de nuestro Dios que nos está ayudando, ahí nosotros podemos confiar cada día más en nuestro Dios. Después de ser llamado un varón esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios, allí en la palabra de Dios, dice, Gedeón le preguntó a Dios: si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que los padres le habían contado? Así que podemos ver la conclusión que había allí en Gedeón, la conclusión que él sacó, que Dios los había abandonado. Pero podemos ver que allí, en el versículo 14, registra algo que debe haber arrasado la sensibilidad de Gedeón. Dice que el Señor se volvió hacia él, miró a Gedeón a la cara y dijo: ve con la fuerza que tienes y libra a Israel del poder de Madián. Y le hace una pregunta allí el Señor. Dice: ¿no te envío yo? Podemos ver que Gedeón estaba observando de él mismo lo poco impresionante que era. Podemos ver que era el más débil, el más joven de su familia, pero vemos que Dios confirma su presencia. En el versículo 16 dice: yo estaré contigo, derribarás a Madián como si fuera solo un hombre. Así que podemos ver que Gedeón se creía allí débil para esto, pero vemos que el Señor le dijo: yo estaré contigo, derribarás a Madián como si fuera solo un hombre. Después de una confirmación adicional, vemos que de hecho Dios estaba tratando con el corazón de Gedeón, porque vemos que allí en el versículo 22 que dice: entonces Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el Señor, el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Podemos ver que gritó allí que había visto al ángel del Señor cara a cara. Vemos que sus temores allí fueron consolados. Vemos que su llamado fue confirmado. Así que construye un altar allí y alaba a Jehová allí. Gedeón. Vemos que Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios, y vemos que Dios lo encontró allí en aquel lugar, justo donde estaba, y podemos ver que la presencia de Dios pudo traer paz y propósito y su presencia prometida. Podemos ver que hay algo que cambia en nosotros
cuando escuchamos la voz de Dios y sentimos su presencia. Como le decía, cuando estamos en diversas pruebas, en diversas luchas, y clamamos a nuestro Dios, y nosotros podemos llegar a sentir su presencia, vemos que eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer y nos va a permitir también poder cada día confiar más en nuestro Dios. Así que podemos ver el llamado de Gedeón. El punto número 4 dice que Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. Vamos a leer el versículo 25 al 32. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribarás el altar que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquirieron, le dijeron, Gedeón, hijo de Joab, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joab, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joab respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Así que podemos ver en este punto, hermanos, que Gedeón debía de poner su vida privada y la de su familia en orden. Podemos ver que el llamado de Gedeón nos enseña que la fidelidad privada en cada uno de nosotros, es un requisito previo para ser usado públicamente. Podemos ver que allí Gedeón debía de poner en orden su familia, porque podemos ver que allí en la familia de Gedeón tenían los ídolos de Baal y de Acera, como podemos ver allí. Antes de Gedeón ser usado, debía de tratar con los problemas que había en su casa, porque tenían ídolos de Baal. Así que Jehová, podemos ver que le asignó una tarea allí a Gedeón, que debía de derribar los altares, debía cortar la imagen de acera y sacrificar el toro con el cual habían derribado las estatuas, sacrificarlo un toro usando la madera de los ídolos. Si quieres aprender a confiar en Dios, debes primero poner tu vida y casa en orden. Nuestra vida espiritual, nuestras vidas debemos de poner en orden, nuestra familia, para que Dios nos pueda usar. Así como Dios quería que Gedeón se despojara de todo esto para poder usarlo. Dice, la adoración privada nos prepara para el poder público de Dios. Si hay algo en tu vida que no está de acuerdo con las cosas de Dios, debemos de confesarlo, apartarnos de eso y volvernos a la plena obediencia de Dios. Podemos ver que en el versículo 30, que los hombres de la ciudad dijeron allí al padre de Gedeón que debía de morir por lo que había hecho. Pero podemos ver que Joas, el padre de Gedeón, dice debía morir por lo que había hecho. Pero el acto de Gedeón había hecho ya un cambio, estaba provocando un cambio allí en su familia, en su padre. Porque podemos ver allí podemos ver que el padre de Gedeón enfrentó a las personas de la ciudad. En el versículo 31 dice, y Joab respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, con el que derribó el altar. Así que podemos ver que allí estaba viendo un cambio ya en la familia de Gedeón.
Así que podemos ver, hermanos, que para que Dios nos use, debemos de poner nuestra vida espiritual, nuestra familia en orden, para que Dios pueda estar usándonos a cada uno de nosotros. El punto número 5 dice: Gedeón dio un gran paso de fe. Lo vemos en el versículo 33. Vamos a leer del 33 hasta el versículo 40. Dice: pero todos los madianitas y amalecitas y de los orientes se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseitas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana y exprimió el vellón, y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y toda la tierra, y en toda la tierra hubo rocío. Así que podemos ver en este punto que Gedeón tuvo un gran paso de fe. Podemos ver que el llamado de Gedeón también nos enseña que Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Podemos ver allí que Gedeón todavía no estaba muy convencido de que Dios lo iba a usar para salvar al pueblo de Israel. Así que vemos que le pidió algunas cosas allí sobre el vellón de lana y el rocío. Así que podemos ver que Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Así que podemos ver que los enemigos del pueblo de Israel se estaban preparando para en su incursión venir a atacar a Israel, a devastar la tierra, como veían. Pero vemos que Gedeón, antes de esconderse como se escondía antes, podemos ver que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y vemos que dice allí en la palabra de Dios que tocó el cuerno, y los abiseitas se reunieron detrás de Gedeón. Y también podemos ver que Gedeón había dado un gran paso de fe en su fidelidad privada. Y vemos que el Espíritu de Dios estaba trayendo no solo allí a los abiseitas, sino de otras partes, de otras tribus de Israel también. Vemos que estaban listos para luchar. Podemos ver que dice que eran más o menos unos 32.000 hombres que se habían reunido allí junto a Gedeón para estar haciendo frente a los madianitas que venían a atacarlo. Pero incluso después del encuentro con Dios y de ser obediente y limpiar su vida privada, Gedeón, y su vida familiar, vemos que el Espíritu Santo le estaba dando poder a Gedeón. Pero podemos ver que Gedeón todavía estaba luchando con sus dudas, como decía, sabiendo que Dios le había prometido allí que iba a salvar a Israel por medio de él. Pero podemos ver que las dudas todavía estaban allí en Gedeón, allí en el versículo 36, en el versículo 37, como veíamos. Vemos que él quiere confirmar si la presencia de Dios va a estar con él, y pues vemos que pone a prueba allí, como veíamos, sobre el rocío, sobre el vellón, que vemos que Dios confirmó cada una de las cosas que le pidió allí Gedeón. Así que podemos ver que nuestro Dios es amoroso y tierno con nosotros, porque podemos ver que muchas veces, como decíamos, nuestro proceso de fe puede estar llevando mucho tiempo, pero nuestro Dios es paciente con cada uno de nosotros. Y vemos que las señales fueron confirmadas a Gedeón. Así que vemos que Dios le da la señal que él le pide, y podemos ver que Dios en su gracia confirma su poder a Gedeón. Vemos que Dios estaba convirtiendo a Gedeón en un siervo totalmente convencido, haciendo desaparecer toda duda que tenía Gedeón. Así que podemos ver que
aunque Gedeón sabía que Dios había prometido a salvar a Israel por medio de su mano, tenía dudas, no estaba totalmente convencido, pero vemos que Dios permitió y podemos ver que convirtió a Gedeón en un siervo totalmente convencido, haciendo desaparecer todas las dudas que Gedeón tenía. El punto número 6 dice: Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del poder del hombre. Esto lo podemos ver en el capítulo 7, en el versículo 1. Vamos a leer del capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: Gedeón derrotas a los madianitas. Levantando fue de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregues a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los de pueblos 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré. Y de que yo te diga, váyate contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doble sobre su rodilla para beber. Y el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Así que podemos ver en esta lectura que leíamos en la palabra de Dios, que Gedeón estaba listo para la batalla. Pero podemos ver que Dios tenía otros planes. En el versículo 2 vemos que Dios le dijo allí a Gedeón que eran demasiados los soldados que había en Israel para que, veíamos allí en la palabra de Dios, para que Israel no se jactara que por su mano se habían salvado por la cantidad de gente, por la cantidad de soldados. Pero podemos ver que vimos que eran demasiados soldados para que el pueblo de Israel no se jacte que por la mano de ellos habían derrotado a sus enemigos. Así que podemos ver que el Señor le dijo allí a Gedeón de clasificar a algunos soldados, algunos que tuvieran miedo, les permitió que se fueran en la madrugada. Vemos que muchos se fueron, y de los que habían quedado podemos ver que luego Gedeón los llevó hasta allí a beber agua, y aquellos que lamieron el agua, aquellos 300, fueron los que el Señor eligió allí para acompañar a Gedeón. Podemos ver que podemos imaginarnos cómo se sintió Gedeón con el ejército grande que tenía, y se quedó con tan solo 300 soldados. Podemos imaginarnos cómo sintió, dice, porque sus enemigos eran como unos 135.000 hombres que venían de allí, de los madianitas. Y podemos ver que más o menos unos 450 soldados por cada soldado de Israel. Así que podemos ver que Dios creó allí una situación imposible, mirándolo del ojo humano. Pero podemos ver que pero vemos que lo que Dios, para los hombres es imposible, para Dios es posible. Allí en Lucas 18:27 podemos ver que dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que podemos ver que
hay una lesión para nosotros en el logro del propósito de Dios. Dice, Dios no está determinado por nuestros planes, sino por los planes de Dios. Pero vemos que la verdad que Dios está buscando glorificarse a sí mismo aquí en la tierra, por medio de personas que dependan completamente de Él, que crean en Dios y que puedan estar listos para salir a la batalla, que puedan estar listos para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra, que nosotros podamos estar, hermanos, ser esas personas que podamos cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Así que podemos ver que allí, en la vida de Gedeón, vemos que ocurrió una de las estrategias más extrañas. Podemos ver que allí Gedeón dice que salió a la batalla con estos 300 hombres, con estos 300 soldados, salieron con antorchas y cántaros, y que podemos ver que dice que Dios envió allí al campamento de los madianitas confusión allí en las filas de los enemigos de Dios, y podemos ver que dice que los madianitas se empezaron a atacar entre sí, y dice que unos 120.000 madianitas se habían matado entre sí, y podemos ver que unos 15.000 huyeron. Así que podemos ver que Dios había respondido a la oración, había respondido al pedido de auxilio de su pueblo, había usado a este joven, Gedeón, que podemos ver que era un joven débil, que no tenía mucha confianza, pero podemos ver que Dios veía en él lo que Gedeón no veía de él. Así que podemos ver que así fue por medio de Gedeón que Dios salvó a su pueblo. Así que podemos ver que Dios muchas veces, hermanos, usa los tiempos difíciles de nuestra vida para llamar nuestra atención. Porque muchas veces quizás estamos pasando por tiempos de bonanza, que no necesitamos a Dios, o que muchas veces creemos que somos autosuficientes, pero debemos, hermanos, confiar en nuestro Dios. En estos tiempos difíciles, para que Dios pueda estar llamándonos. ¿Estamos prestando atención nosotros, hermanos, al llamado de nuestro Dios? Dios siempre ve en cada uno de nosotros lo que nosotros no vemos. Muchas veces quizás decimos, yo no soy apto para esto, no soy apto para lo otro. Pero si Dios te está dando la oportunidad, porque Él ve lo que tú no ves en ti. Que nosotros podamos, así como Gedeón no veía lo que Dios veía en él, que nosotros podamos estar viendo lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Así que podemos ver que dice, ¿te ves a ti mismo como Dios te está viendo? Podemos ver que Dios también nos motiva con su presencia, hermano, a que podamos confiar en Él, que quizás estemos pasando por pruebas, por luchas, por pruebas, necesidades, nosotros podamos confiar en Él, que su presencia está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. Podemos ver que también debemos de poner la fidelidad privada. Podemos ver que es un requisito en nuestra vida, que con nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia puedan estar poniendo en orden para que Dios pueda estar usándonos a cada uno de nosotros. Y podemos ver que debemos de dar gracias a nuestro Dios, que podemos ver que Él es paciente con cada uno de nosotros, porque sabemos que como hijos de Dios muchas veces somos hijos desobedientes o no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Podemos ver que Él es paciente, así que podemos ver, hermano, este llamado de este joven que Dios lo usó, y podemos encontrar una palabra de Dios que este Gedeón fue uno de los héroes de la fe. Lo encontramos allí en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Así que el desafío es, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios podamos permitir que Dios nos esté usando. Aunque quizás digamos, yo no sirvo para esto, Dios está viendo lo que tú no ves en ti. Depositar nuestras vidas en Él para que nosotros podamos ser usados por nuestro Dios, podamos servir a nuestro Dios. Hay muchos ministerios, muchas actividades que podemos realizar, y que nosotros, hermanos, podamos, como Gedeón, ser utilizados por Dios para ser hijos, que podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así que esto es lo que traía para compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a terminar teniendo unas palabras de oración.
Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permite, oh Padre, de poder estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu palabra que pudimos estar, Padre, habiendo en esta mañana. Gracias allí por Gedeón. Podemos ver este llamado de este joven, que tú lo usaste, que tú lo convertiste en un joven que fue, Padre, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también como hijos tuyos, poder, Padre, ser instrumentos, ser usados por ti. Ayúdanos a confiar, a depender que tú siempre ves más en nosotros lo que nosotros nos vemos. Ayúdanos, oh Padre, que nosotros podamos ver en nuestra vida lo que tú ves en cada uno de nosotros. Danos fuerza, fortalécenos. Sabemos que necesitamos de tu presencia para poder estar cada día creciendo como hijos tuyos. Sabemos que tenemos luchas, que tenemos pruebas, pero sabemos también, Padre, que tú siempre estás a nuestro lado para fortalecernos, para cuidarnos, para ampararnos, oh Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia por cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a poder estar creciendo y ser instrumentos y que podamos ser una luz en el lugar donde tú nos has puesto, Padre Celestial. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.